Bien, amigos o seguidores de Frecuencia Deportiva Andahuaylas, muy buenas noches. Son ya exactamente las 10 de la noche con 3 minutos. Comenzamos la edición correspondiente al día de hoy, jueves el 23 de noviembre. Hoy estaremos con información importante, como siempre, sobre todo de carácter local. Estaremos tocando diversos temas, como es ya la confirmación del nuevo director técnico de Alianza. Es el colombiano Alejandro Restrepo, que precisamente estará llegando en los próximos minutos y mañana será presentado. Antes de continuar, vamos también con el saludo de André Vargas Altamirano, que está en Andahuaylas, en estudios, mientras que nosotros nos encontramos en la capital. Buenas noches, André. Buenas noches, Milciades. Buenas noches a los ya más de 50 conectados. Voy a empezar a leer rápido los comentarios de la gente que ya está muy activa. Javier Azurín nos dice buenas noches a todos los que se conectan a Frecuencia Deportiva. Esperamos las novedades del día. Rich Guaita Román nos dice primer comentario, saludos desde Abancay. Wildo Vivanco, ya es hora, dice Wildo Vivanco, saludos desde Huascatay, dice. Freddy Osjo, saludos para la familia Osco Orozco en San Jerónimo. Éxitos, Frecuencia Deportiva. Dinoes nos dice saludos desde Abancay. ¿Cuáles son las últimas del equipo Chanca, profe? Julio Béjar nos dice buenas noches, Milciades y amigos de Frecuencia Deportiva. Va mi cordial saludo y las felicitaciones del caso por tan importante labor y mantenernos informados. Alianza Lima ya tiene nuevo entrenador y es el colombiano Restrepo. Le deseo éxitos al profesional muy capaz y un saludo para todo Frecuencia Deportiva, nos dice. Yever Castro, saludos doctor Milciades, novedades de los Chancas, muy buen programa. Bien, continuamos con ya el programa del día de hoy. Un abrazo también para el profesor Julio Béjar, quien nos sigue hace ya varias semanas. En el tema de los Chancas, un adelanto, el profesor Juan Carlos Basalar sí estuvo en Argentina. Esto hemos confirmado en horas de la mañana. Él estuvo en Argentina, pero ya regresó, ya se encuentra en nuestro país y deben estar trabajando, debe estar dando el informe respectivo a los directivos de los Chancas para que puedan ya tomar decisiones en las contrataciones. Esto significa que de los 5 cupos que faltan para los jugadores extranjeros, la mayoría de esos 5 serán copados o serán cubiertos por jugadores argentinos, de preferencia de la segunda división. Jugadores de la primera división son bastante caros, a no ser que sean jugadores ya que estén terminando su ciclo, jugadores ya veteranos, y lo que quiere Alianza, o lo que quiere, los Chancas es jugadores jóvenes que aspiren a evolucionar en su juego y buscar hacer carrera, mostrarse en la Liga 1 del fútbol peruano, y posteriormente de repente llegar a equipos importantes o también, ¿por qué no?, a otros equipos en su país y en el fútbol internacional. Así que ya se hizo el viaje, precisamente el profesor Basalar estuvo en Argentina viendo jugadores, seguramente con los empresarios que representan a los jugadores para que vayan dando los nombres y el seguimiento respectivo, y esperemos ya que en estos próximos días la dirigencia de los Chancas ya empiece a decidir y empiece ya a contratar. Se está quedando, ya falta solo una semana para que termine el mes, ya estamos 23 de noviembre, la próxima semana ya terminará noviembre, ingresaremos a diciembre, fecha clave porque muchos equipos ya empiezan a hacer su pretemporada, a planificar su trabajo para la participación en la Liga 1 del año 2024, que debe estar comenzando el 26 de enero. El 26 de enero es una fecha que se ha dado a conocer y eso también es importante que los equipos tengan esa información, y podría sufrir alguna prórroga de repente de una semana máximo. Los primeros días de febrero máximo debe estar comenzando los partidos de la Liga 1. Así que los Chancas, después de haber confirmado a los 10 jugadores que continúan de la Liga 1 de esta temporada, luego se estarán sumando los extranjeros y también ya empezará a contratarse a jugadores del campeonato nacional, es decir, jugadores peruanos. También se está viendo a los jugadores de la Copa Perú que están participando ya en esta semifinal que se jugó el día de ayer, y la final de la Copa Perú se jugará este domingo. Este domingo 26 a las 2 de la tarde en Villa El Salvador se estará jugando el último partido de la temporada 2023, donde saldrá el campeón, que se llevará el trofeo Copa Perú año 2023. Será el ADA de Jaén, Cajamarca, o será el equipo Fútbol Club San Marcos de Huari, de Ancash. Estos 2 equipos hicieron los méritos y definirán el título el día domingo. En lo que es la Liga 2 también hay que reiterar que hay novedades. En lo que es la Liga 2, la federación está cambiando de formato. Esto tampoco está confirmado, pero ya se ha avanzado bastante, se ha dado a conocer los detalles en relación a la Liga 2. ¿Qué significa? Que la nueva Liga 2 2024
como son 18 equipos, inicialmente se dio a conocer que se iba a jugar parecido a la Liga 2 de este año, es decir, 2 ruedas, tanto de local como de visita para los equipos. Luego de las 2 ruedas, el campeón o el equipo que tenga mayor puntaje en las 2 ruedas ascendía directamente a la Liga 1, pero para el día de ayer en horas de la noche, la federación parece que está cambiando el formato. Consiste, esto ya le damos un adelanto, de que se estarían armando 2 grupos de los 18 equipos que participarán en la Liga 2 el año 2024. Se estarían agrupando en 2 grupos, Grupo Norte y Grupo Sur. En el Grupo Norte incluso ya se ha dado a conocer los nombres. Los equipos que están hacia el norte, y también en el caso de Iquitos, que también estaría ubicado en este grupo. Los equipos serían Juan Aurich de Chiclayo, Pirata Fútbol Club también de Lambayeque, Carlos Estey de Lambayeque, Juan Pablo II también de Lambayeque, Deportivo Yacoamba de La Libertad, el Deportivo Ada, recientemente ascendido a la Liga 2 de Jaén. También estaría el equipo de Unión Oral en el Grupo Norte, lo mismo que el equipo de Comerciante Fútbol Club de Iquitos y el equipo Fútbol Club San Marcos de Huari Ancash. Estos serían los 8 equipos. Aurich, Pirata, Stein, Juan Pablo II, Yacoabamba, Ada, Huaral, Comerciante Fútbol Club y San Marcos. Mientras que los equipos del Grupo Sur para la Liga 2 del año 2024 serían el Deportivo Copsol de Lima, Deportivo Municipal de Lima, San Martín de Lima, Cantolao de Lima, Santos de Nazca, Alianza Universidad de Huánuco, Ayacucho Fútbol Club de Ayacucho, Deportivo Binacional de Juliaca y el equipo de la Universidad César Vallejo de Moquegua, que también ascendió a través de la Copa Perú. Serían los 2 grupos donde en cada uno hay 9 equipos. Jugarán 2 ruedas, partidos de ida y vuelta. Esto significa que serían 16 partidos, 8 partidos por rueda, serían 16. Después de estos 16 partidos de ida y vuelta en ambos grupos, los 4 primeros equipos jugarán una segunda fase. Los 4 equipos de cada grupo, quiere decir los 8. Los 8 equipos que estén en los primeros lugares en ambos grupos, 4-4, jugarán una segunda parte donde también jugarán igual partidos de ida y vuelta. El campeón de esa segunda rueda o de esa segunda fase clasificará directamente a la Liga 1 del año 2025, mientras que el segundo cupo se jugará parecido a lo que pasó este año, es decir, del segundo hasta el 7º lugar, el segundo y tercero, clasifican directamente a la semifinal, mientras que del 4º al 7º jugarán una primera fase de partidos de ida y vuelta para clasificar a la semifinal, mientras que los equipos que estén ubicados desde el 5º lugar al 9º, que serían 5, tanto en el grupo A como en el grupo B, estos 5 equipos jugarán otro campeonato, también con partidos de ida y vuelta, donde se definirá el descenso. Los 2, primero se dijo que iban a ser 3 descensos, ahora se está indicando, se está manejando, se está informando que solo serían 2 equipos de la Liga 2 que estarían descendiendo, y los 2 equipos que desciendan saldría de esa segunda parte, donde los equipos que están ubicados entre los 5 últimos lugares de cada grupo, tanto del Grupo Norte como del Grupo Sur, estarían participando en ese campeonato, y los 2 últimos se estarían yendo al descenso, a la Liga 3. Eso es lo que se ha indicado en lo que es la Liga 2. También se va a exigir jugadores sub-23, jugadores sub-20. Además, al parecer, parece que se va a reinstaurar lo que es la bolsa de minutos, que anteriormente se indicaba una bolsa de minutos para toda la temporada, para todo el campeonato, y eso podría darse el próximo año. Todo este tema de la Liga 2, su nuevo formato se estaría confirmando ya en las próximas semanas, y en enero, cuando empieza ya la temporada 2024, se estaría dando a conocer ya en forma oficial a través de una resolución, a través de un documento que estará emitiéndose o se estará publicando para que los equipos conozcan cuál va a ser las bases. Todo campeonato tiene que tener sus bases iniciales para que se pueda aplicar durante el campeonato. No puede quedar nada a la improvisación, tampoco se puede cambiar las reglas de juego como pasó en la Copa Perú. Inicialmente se iba a jugar con partidos de ida y vuelta, luego se centralizó a partir de los cuartos de final, que a todos conocemos por disposición de la federación, aduciendo que no había garantías, incluso había amenazas, había presiones y actos de violencia, y se cambió el tema de la Copa Perú. Así que la Liga 2 el próximo año se jugará en un formato diferente. Y la Liga 3, que también va a ser
confirmada en las próximas semanas y posiblemente en enero también salga la resolución respectiva, la Liga 3 va a ser otro campeonato semiprofesional, como ya hemos estado comentando, con la participación de 20 equipos. 20 equipos participarían en la Liga 3, donde los 12 equipos que han quedado de la Copa Perú de este año, los equipos que llegaron hasta los octavos de final, es decir, entre los 16 mejores, jugarán la Liga 2 el próximo año, es decir, del puesto número 5 hasta el puesto número 16. Y en este grupo están equipos, como ya hemos indicado, está el equipo de Miguel Grau de Bancay, que estaría jugando la Liga 3 el próximo año, pero a partir del segundo semestre. En la primera parte del campeonato de la Copa Perú se va a mantener. Inicialmente también se especulaba de que la Copa Perú ya estaría desapareciendo con la aparición de la Liga 3. Pero no, la Copa Perú va a seguir en fases iniciales, es decir, la etapa distrital, la etapa provincial, la etapa departamental, hasta la etapa regional. Y una vez que se juegue incluso la macro regional con 4 regiones, norte, centro, sur y oriente, son las 4 regiones donde los departamentos de nuestro país estarán agrupados, y de ese campeonato que se jugará, de estas macro regiones saldrán los equipos que clasificarán y completarán a la Liga 3. Recordemos que ya quedarían 12 del actual campeonato Copa Perú y a ellos se estaría sumando 8, 2 de cada macro región, 2 del norte, 2 del centro, sur y oriente, y serían 20 equipos que estarían jugando la Liga 3 a partir del segundo semestre de este año y estarían clasificando a la Liga 2. La Copa Perú ya no va a tener ascenso directo a la Liga 2, sino va a tener que pasar primero Copa Perú. Los que clasifiquen en la macro regional se unen a los equipos de la Liga 3, que serán 20, y jugarán posiblemente ida y vuelta, y el campeón o 2 equipos, si hay 2 equipos que descienden, estarían subiendo a la Liga 2. Y para que un equipo de la Copa Perú alcance una clasificación al fútbol profesional va a ser súper complicado, tiene que ser muy bueno en la parte deportiva y también muy bueno en la gestión, en el manejo del equipo, en la parte financiera, en la parte de los presupuestos, en la parte de ya familiarizarse al fútbol profesional, y eso nos parece positivo, que va a ser en forma gradual. Así que son los cambios que está la federación tratando de imponer o tratando de modificar con la intención, por lo menos la intención, de que el fútbol mejore. Recordemos que a nivel de selección estamos últimos después de estos 6 partidos que se jugaron de las clasificatorias de la zona sudamericana desde el mes de septiembre, octubre y noviembre. Se jugaron 6 fechas y Perú lamentablemente está en la cola, último lugar. Solo pudimos empatar 2 partidos, frente a Paraguay de visita en la primera fecha y frente a Venezuela el día martes en Lima, cuando se ganaba 1-0, pero lamentablemente en el segundo tiempo el equipo salió muy mal, bajó de nivel, y el equipo de Venezuela nos empató y se llevó un punto valiosísimo para ellos, que le permite ubicarse en el 4º lugar con 9 puntos y soñar para la afición y el país de Venezuela de intentar clasificar por primera vez a un mundial. Venezuela nunca ha clasificado a un mundial, es el único país de Sudamérica que no ha participado en ningún mundial. Los otros sí, incluido Bolivia. Así que para ellos es muy importante y mantienen el 4º lugar, cumpliéndose ya la tercera parte de los partidos o de las clasificatorias. Son 18 fechas, ya se jugaron 6, y los partidos que se vienen en la séptima y octava fecha se jugarán ya en septiembre del año 2024. Estamos hablando más o menos en 10 meses. Y hasta esa época los equipos estarán cambiando de jugadores, aparecerán nuevos jugadores, algunos jugadores ya experimentados, veteranos, posiblemente también ya estén pensando en el retiro, puede haber alguna lesión que lo saque ya de repente muy anticipadamente de su fecha de retiro. Y en el caso de Perú también ya se está hablando de que jugadores que ya no deben ser convocados. Sobre todo se habla de Pablo Guerrero, André Carrillo, ya no debe estar, Carlos Zambrano, incluso se habla de Luis Advíncula, que no ha jugado en estos partidos, ha tenido que descansar en dos fechas después de haber sido expulsado en la primera, luego por haber acumulado 2 tarjetas amarillas, y jugadores como Santa María y otros, y ya dar oportunidad a la gente joven. Y hablando del caso de Juan Reynoso, este tema todavía no se resuelve en su totalidad. Hoy en horas de la mañana, Juan Carlos Oblitas, saliendo de la Videna, declaró brevemente de su vehículo de que él conversó con Reynoso, dándole a conocer que ya
la federación y el directorio no está de acuerdo en su continuidad y que ya no va más como director técnico. Lo que se está viendo desde el día miércoles, el partido fue el martes, desde el día de ayer y hoy, se está viendo cómo resolver de la mejor forma el contrato que tiene vigente Reynoso hasta finales del año 2025 y que esto no signifique demasiado dinero para la federación, porque le estaría tocando más de $2 millones, imagínense, que Reynoso se estaría llevando sin trabajar, porque se está cortando el proceso, el contrato, porque en el contrato, de acuerdo a los entendidos, indican de que se puso una de las cláusulas que no importaba los resultados. Incluso la prensa o la población no se iba a aceptar ninguna presión, que se iba a respetar. Pero en eso creo que la federación cometió un error, porque cuando se contrata un director técnico para una selección, tiene que haber cláusulas también que no solo favorezcan al entrenador, sino también a la federación. Si es que el entrenador, durante su gestión como entrenador de la selección, no logra resultados positivos, resultados que permitan el objetivo de clasificar al siguiente mundial, simplemente rescindía el contrato y de repente una indemnización económica, pero no tan grande, proporcional a los meses que trabajó o de alguna forma buscar un mecanismo en el contrato. Pero la federación parece que hizo un contrato que favorece en su totalidad a Reynoso, es decir, que dirija durante los partidos de las clasificatorias y si es que lo sacan, que le paguen los meses que no trabajó. Y eso nos parece sumamente perjudicial para la federación, y la federación que estará, una vez que se desligue formalmente, legalmente, la situación de Reynoso, se estará buscando un reemplazante. Se indicaba de que si es que esto se da, Chemo del Solar estaría asumiendo en forma interina, pero Chemo del Solar ya dio a conocer su posición y dijo que no va a aceptar. Él no está de acuerdo, sabe que agarrar a la selección en estas circunstancias es un fierro caliente al rojo vivo, porque el equipo está en la cola y revertir esa situación va a ser muy difícil. El equipo, para que clasifique al Mundial, tendría que ubicarse entre los 6 mejores lugares, y el sexto lugar es Brasil con 7, que son 5 puntos por encima. Pero como ha estado jugando Perú, va a ser difícil ganar los partidos. Ojo que se vienen en la fecha 7 y 8, que se jugará en septiembre, rivales complicados. En Lima, frente a Colombia, en la fecha 7, y en la fecha 8, en Ecuador, frente a Quito. Luego vendrá Uruguay, luego vendrá la segunda rueda, porque recordemos que son 9 fechas, la séptima y la octava. De ahí nos va a faltar, aparte de Uruguay, Colombia, Ecuador, y nos va a faltar uno de los países que faltaría jugar, pero son rivales complicados, porque ya jugamos con Argentina, nos falta Uruguay, Colombia, Ecuador, son 3. Claro, ya hemos jugado 6 fechas, faltan 3 para terminar la primera rueda. Luego vendrá ya la rueda de rebaño. Así que así están las cosas en el tema de la selección. En lo que es Alianza, reiterar la información de que ya se dio a conocer en forma oficial. Ayer en la noche había rumores de que podría ser director técnico Alejandro Restrepo, colombiano de 41 años. En horas de la mañana también dimos a conocer en nuestro programa de Radio Andahuaylas de que ya estaba muy avanzado, pero hace un par de horas ya se confirmó, incluso ya está viajando el director técnico Alejandro Restrepo. Ya la prensa nacional está esperando en el aeropuerto la llegada de este director técnico, que estará siendo presentado el día de mañana. Mañana en una conferencia seguramente que se estará dando a conocer la hora, la dirigencia del equipo de Alianza estará presentando al nuevo director técnico, al colombiano Alejandro Restrepo, quien tiene ya una pequeña experiencia, ha estado dirigiendo algunos equipos, sobre todo al Pereira, que logró cosas importantes. También hay que recordar que los entrenadores de nivel de prestigio internacional cuestan muchísimo dinero, y Alianza tiene que contratar en forma responsable a un director técnico que pueda estar en su presupuesto, porque tampoco se trata de contratar entrenadores que posteriormente, por falta de pago, no pueda dirigir o pueda haber problemas ya legales. Así que está llegando en los próximos minutos Alejandro Restrepo, y también mañana se va a presentar al director deportivo, al nuevo director deportivo de Alianza. Se trata del argentino Bruno Marioni, exjugador. Bruno Marioni parece que tiene experiencia en este manejo como director deportivo, para, en coordinación con el director técnico, el director deportivo y el gerente deportivo y los otros dirigentes de Alianza,
empezar ya a hacer las contrataciones pensando en la campaña 2024. Hay muchos jugadores de Alianza que ya terminaron sus contratos y muchos ya están emigrando, como es el caso de Aldair Rodríguez, que se ha anunciado que jugará en Cinciano. No tuvo mucha continuidad, no estuvo de titular en el equipo de Alianza en esta temporada, y Aldair Rodríguez se irá a jugar al Cusco, en Cinciano. Hay otros jugadores que también están terminando su contrato, están en negociación, y en los próximos días, y ahora que tiene entrenador, seguramente habrá novedades. Tiene que ser rápido, porque ya se viene la pretemporada en diciembre, y también pensando en una participación de Alianza que será en la Copa Libertadores, fase de grupos, que recién se jugará a partir de abril, y en el campeonato de la Liga 1 que comenzará el 26 de enero. En el caso de Cristal, también se anunció de que ya llegaron a un acuerdo con un director técnico brasilero, quien ya también habría llegado a un acuerdo y que también debe estar llegando en las próximas horas para ser presentado. En el caso de Universitario, sí, ya tiene su entrenador, ha sido ratificado el profesor Jorge Fossati, que también se ha estado nombrando como un posible reemplazante de Reynoso. Ya una vez que se desligue Reynoso, seguramente empezarán a nombrarse o a aparecer los nombres. Se habla de Fossati, se habla de Peckerman, también se habla de Gareca, se habla de Sampaoli, directores técnicos Osorio, también el colombiano, que podrían volver a dirigir, en este caso, algunos que dirigieron a Perú. Pero eso ya es otro tema, otra negociación, teniendo en cuenta que el equipo no está en un momento en la tabla última. Solo tiene 2 puntos de 18 puntos. Y Perú tendría que empezar a remontar, empezar a ganar, pero nos falta equipos complicados. Nos falta equipos difíciles como Uruguay y Colombia, que están en los primeros lugares. Ecuador también es un equipo muy fuerte, sobre todo el local. Y luego vendrá la segunda ronda, donde jugaremos con Brasil, Argentina, Chile, Paraguay en las primeras fechas, hasta que termine este campeonato. Volviendo ya a lo que es los chancas, hay preocupación de la hinchada andahuarina, no solo que está en la región Apurímac, sino también de los andahuarinos que están a nivel mundial. Hay preocupación porque todavía no hay nombre. Solo se ha dado los 10 nombres que en su momento ratificó el equipo de los chancas, entre ellos Michael Sotillo, arquero titular de esta campaña, también a los 4 defensas, a Joe Martínez, a Carlos Gamarra, a Ederson Mogollón y Axel Chávez. Los 4 defensas más el arquero han sido ratificados para este año. También los volantes, Ademar Robles, Abel Casquete, también ha sido ratificado Diego Temoche, luego Oshiro Takeuchi y también Rudy Palomino. Son los 10 jugadores que han sido ratificados en el equipo de los chancas para que puedan continuar en el equipo en la temporada de la Liga 1 del año 2024. A ellos se estará sumando los jugadores extranjeros que se indica que serían argentinos. Todavía no hay nombres. Una vez que se pueda ya firmar los contratos, que se pongan de acuerdo en todos los detalles, recién seguramente los chancas a través de sus redes sociales estará dando a conocer los nombres y las posiciones de los jugadores. De todas maneras, el equipo necesita un arquero de buen nivel, un arquero titular, porque Sotillo ya por los años que tiene 39 años, creo que ya para mí debe ser el tercer arquero, o de repente trabajar como preparador de arqueros, que podría también ser un aporte importante. Para ser titular yo ya lo veo un poco difícil, porque la Liga 1 es otra competencia, otra exigencia, y necesitamos un arquero que dé garantía, una seguridad en el arco. Sería un arquero de primer nivel, de repente un backs que pueda acomodarse con Gamarro, con Mogollón, de repente también un marcador que pueda tener doble perfil, tanto por izquierda como por derecha. Necesitamos también un 10, un armador que pueda ser el que compita con Ademar Robles en esa función, también de repente un volante mixto, un 8 que marque y que también que genere fútbol, y de todas maneras por lo menos 2 delanteros que marquen la diferencia y que puedan cubrir de alguna forma la ausencia de Luis Alejandro Ramos, que ya se fue al Cusco Fútbol Club. En el caso de Carlos Augusto López, todavía no se sabe si podría continuar. Tampoco ha anunciado otros equipos, sobre todo en el campeonato local, a qué equipo irá. Se hablaba de que estaba muy cerca de firmar por ADT, pero hasta el momento no hay nada oficial, o no se ha dado esa información en forma oficial. Posiblemente en los próximos días ya tengamos una información para ver qué va a pasar con López. Así que ver también algunos jugadores, como hemos estado comentando, podría ser también Diego Carabaño,
jugador de Alianza Universidad de Huánuco, volante de creación, un 10 que podía hacer un aporte. De repente también otros jugadores que la directiva y sobre todo Juan Carlos Bacelar ha estado ya evaluando. Así que tenemos que apresurarnos para poder ya pensar en la pretemporada. Y otro tema que la dirigencia de los Chancas también está evaluando, que ya tiene que empezar a definir en máximo en unos 15 días, es el tema de la localía en las primeras fechas. Lamentablemente el aeropuerto no va a estar con vuelos comerciales por lo menos para enero. Posiblemente, si es que las autoridades, los responsables avanzan con celeridad con el objetivo de que se empiece a utilizar el aeropuerto para vuelos comerciales, podría ser de repente febrero, marzo, abril, no sabemos. Ojalá que esto pueda agilizarse. Ya falta una semana y terminará noviembre. Solo quedará diciembre y enero. En 2 meses no sabemos si se podrá avanzar y esperemos que si hay voluntad política, hay presupuesto, eso se podría agilizar. Esto ya está, la pelota está en la cancha ya de los responsables, sobre todo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, de Corpac. De alguna forma el gobierno regional también tiene que apoyar, insistir, presionar. El alcalde provincial también, que siempre ha estado atento a este tema del aeropuerto. El alcalde distrital de José María Arguedas. Los mismos dirigentes de los Chancas también de alguna forma. Y la población en sí. Todos tenemos que unirnos para que esto se haga realidad, el aeropuerto, y que permita que el equipo de los Chancas pueda jugar sus partidos de local en Andahuaylas. Se está evaluando, como ya hemos indicado, en este momento habría 3 escenarios que podrían jugarse el fútbol de la Liga 1. Ayacucho, el Estadio Ciudad de Cumaná, 1. 2, el Estadio Rosa Medina allá en Juliaca, donde en estos escenarios, en estos estadios, ya se ha jugado fútbol profesional, ya no hay mucho problema. Y la otra opción es también que sea en Curahuasi. El estadio de Curahuasi podría, en el poco tiempo que falta, levantar las observaciones y estaría cumpliendo con el tema de la distancia desde Cusco hasta Curahuasi, es menos de 150 kilómetros. Y eso estaría permitiendo que se estaría cumpliendo el reglamento y que los equipos no podían negarse a poder jugar en Curahuasi. Lo que hay que ver es las condiciones de la cancha, las condiciones de la malla olímpica, el cerco perimétrico, las tribunas, la capacidad, los camerinos, tanto para los 2 equipos, para los árbitros, para el VAR, y también tiene que tener una especie de tópico para cualquier emergencia, y todo lo que la federación tiene ya un formato donde hay una comisión que viaja a los estadios que el equipo tendrá que dar como estadio principal y estadio alterno para que puedan evaluar en el mismo lugar de los hechos y dar un plazo razonable para que puedan resolver. Si es que el estadio es municipal, lo asumirá el gobierno municipal. Si es que el estadio es del IPD, también el IPD en coordinación con los equipos, en este caso de los Chancas. Así que esperaremos ese tema. Bien, amigos, son ya 10 de la noche con 30 minutos. Vamos a ver si André está en línea allá en Andahuaylas para ver si podría apoyarnos con los comentarios, ya que no tengo acceso a poder dar lectura. Seguramente hay mucha participación y es importante también escuchar, dar lectura a los comentarios de los seguidores de Frecuencia Deportiva y desde ya también compartir, tanto en Facebook como en YouTube, compartir nuestra publicación, nuestro video de Frecuencia Deportiva Andahuaylas. Ya nosotros, a partir del día lunes ya estaremos en nuestra ciudad, en nuestra tierra, en Andahuaylas, donde ya estaremos haciendo entrevistas en vivo con invitados y algunos por vía telefónica para poder conversar con más calma, con más amplitud, y todos los días a las 9. Vamos a intentar a partir de diciembre salir un poco más temprano, 9:30. Mucha gente nos está pidiendo que 10 de la noche es un poco tarde, a veces salimos 10:30 por diversos motivos y que muchas personas por situación de trabajo o de estudios o de cualquier actividad que tienen al día siguiente se les hace un poco complicado. Y eso estaremos evaluando, repetimos, a partir de diciembre. Podríamos salir a las 9:30. Estamos saliendo, como siempre, todos los días, gracias a nuestros auspiciadores, gracias a la Mansión Casa Hotel. Cómodas, amplias y elegantes habitaciones con baño privado, agua caliente, wifi, televisión por cable, cafetería, cochera techada, áreas verdes y salón de eventos. La Mansión Casa Hotel, Avenida Perú 665, reservaciones al teléfono fijo 205613 o al celular WhatsApp 983-668864. Repetimos, teléfono WhatsApp de la Mansión Casa Hotel 983-668864. También gracias a Farmacia Cristo Rey, calidad total en medicamentos, insumos médicos, artículos de tocador y mucho más, al mejor precio, atención y orientación profesional por químicos farmacéuticos en horario corrido. Farmacia Cristo Rey,
32 años al servicio de la población andaurina. Gracias por su preferencia. Farmacia Cristo Rey, Avenida Andaura 270, teléfono 983-668909. También gracias a la gente Interbank de Farmacia Cristo Rey. Para cualquier operación, clientes y no clientes del Banco Interbank pueden realizar depósitos, retiros, transferencias, consultas de saldos, cobranzas de remesas del extranjero, pago de servicios, luz, celulares, teléfono, pago a universidades, institutos y a empresas. Atención todos los días de 7 de la mañana a 9:30 de la noche en Agente Interbank de Farmacia Cristo Rey. Siempre contamos con saldo para depósitos y retiros. Avenida Andaura 270, Farmacia Cristo Rey, frente al Parque Argueda. Vamos a ver si Andrés está en línea. Parece que ya estamos en línea con Andrés. Vamos con algunos comentarios, ya que hemos estado esperando que tú puedas desocuparte y poder dar lectura. Adelante. Y aprovecho para leer los comentarios. Yukihira nos dice: profe, le dije que el canterano Herrera de Sporting Cristal era muy bueno. Hoy metió el gol de la victoria y una asistencia. Sería genial verlo en los Chancas como préstamo. Javier Azurín nos dice: la otra novedad es que Cristal se llevó el campeonato de reserva por 3-1. También tenemos bastantes comentarios en Facebook. William Trujillo nos dice: previo saludo amigo Milciades Vargas. ¿Quiénes son los nuevos jales? Te pregunta William. Sí, todavía no tenemos información, solo los que han sido ratificados. Se está apuntando al mercado, a los jugadores de Argentina, donde el profesor Juan Carlos Basalar estuvo viendo algunos, seguramente haciendo el seguimiento de los jugadores. Ya regresó, ya está en nuestro país y seguramente está trabajando con los directivos ya para poder definir los nombres y de acuerdo también a las ubicaciones que el equipo necesita. También Emerson Velázquez nos dice: en Nada Jaén, el número 10 es muy interesante. Anthony Cubas. ¿Escuchaste Anthony Cubas? ¿Lo viste? No he tenido la oportunidad, pero sí hay algunos jugadores de la Copa Perú que podrían ser importantes, son sobre todo jóvenes, que tengan condiciones técnicas y que tengan hambre de gloria, hambre de desarrollarse, de mostrarse. Cualquier jugador de Copa Perú va a preferir jugar la Liga 1, no la Liga 2, no permanecer en la Copa Perú. Sería importante ya, el profesor Basalar seguramente puede revisar los videos de los partidos que han sido televisados por DirecTV y de repente hacer un seguimiento al detalle de los partidos que jugó, los jugadores que interese y poder de repente hacer una propuesta y poder de repente concretar. Hay muchos jugadores que de Copa Perú han llegado al fútbol profesional, como Trauco, como Alex Valera, entre los últimos, más conocidos. Adelante Andrés, si hay más comentarios. Sí, Alberto Rojas nos dice: buen día, Fernando Caro de Diablos Rojos, buen elemento. Es extremo, de buenas condiciones, en Chancas también la puede hacer, dice. Menciona Fernando Caro. Efiel Román nos dice: buenas noches, doctor Milciades. Los Chancas, un ejemplo para los equipos de Lima con las contrataciones que está haciendo con Juventud. De llegar a lejos, esos argentinos que traen los Chancas son de buen nivel, nos dice Efiel Román. Edwin Quispe: señor Milciades, ¿qué se sabe de nuestro mejor entrenador de la historia del Perú, del Cabezón Reynoso? ¿Es verdad que ya renunció o es falso? Porfa, dinos las últimas novedades de la selección. En el caso de Reynoso, no quiere renunciar y ya manifestó de que él va a cumplir su contrato hasta fines del año 2025. También su representante ha dicho que no, y eso significa que él lo que quiere es la parte económica, que se resuelva el contrato, y él estaría tocando más de $2 millones, una cantidad bastante fuerte, que la federación está tratando de poder negociar, ponerse de acuerdo en estos días, desde el día de ayer. Como hemos comentado al inicio, Juan Carlos Solitas declaró de que ya él le comentó a Reynoso que ya no va a seguir como entrenador. Y esto posiblemente haga que se encapriche y que diga que no va a renunciar y que ellos vean la forma cómo resolver y si le toca, de acuerdo al contrato, a las cláusulas, una indemnización por, entre comillas, por un despido intempestivo, podría llevarse un buen dinero que estaría mermando el presupuesto de la federación, porque al contratar a otro entrenador tiene que también desembolsar otro dinero, la mensualidad, y todo esto también está haciendo de que la federación evalúe, como ya hemos comentado hace algunos instantes, sobre la Liga 2, que la Liga 2 ya no se va a jugar, de acuerdo a la última información que estamos dando a conocer, ya no se va a jugar todos contra todos, sino se van a hacer dos grupos, Grupo Norte y Grupo Sur, jugarán en forma independiente de los 9 equipos en cada grupo. Los 4 primeros de cada uno pasarán a una segunda fase donde buscarán ya el título en forma directa del campeón y luego una especie de playoff. Los últimos jugarán también el tema del descenso. Así que por el tema de presupuesto parece que también se está viendo este tema de la federación, además al no haber asistido al Mundial de Qatar
donde teníamos grandes posibilidades en el repechaje de alcanzar esa clasificación que lamentablemente perdimos en los penales, el presupuesto de la federación se fue al suelo, se fue muy abajo, y ahora que la selección no está jugando bien, está en el penúltimo lugar, la asistencia al estadio también va a ir bajando, porque incluso los auspiciadores de la selección han estado dando a conocer su molestia, su falta de conexión del equipo, del entrenador con la población, con la hinchada, y eso económicamente a ellos les perjudica. Así que son muchos factores que la federación tendrá que evaluar y tomar decisiones en los próximos días. Debe ser en estos días donde seguramente en una conferencia se estará anunciando los detalles del tema Reynoso. Tenemos más comentarios, Andrés, adelante. Sí, John Jopa nos dice, buenas noches, señor Milciades, ¿qué fue de Carabaño? No tenemos información, hemos sugerido, vamos a ver si para mañana podemos tener alguna información, si es que quiere el jugador Carabaño jugar en los Chancas y de repente pide también una cantidad que es inalcanzable. Eso ya se puede manejar una vez que tome la decisión el profesor Pasalar, si está de acuerdo con esa contratación. Claro. César Chuco nos dice, buenas noches, saludos desde Lima. ¿Ya se sabe dónde se va a jugar de local? 3 opciones, Ayacucho, Juliaca, Curahuasi. Son los que van quedando. Ok. Jonathan Ramos nos dice, ¿y qué fue de Wilder Ayoví, el ecuatoriano? También se estuvo hablando de Ayoví que estaría cerca, pero como hemos indicado, la dirigencia está apuntando más al mercado argentino, el biotipo del fútbol argentino, la formación es importante, sobre todo de repente en los defensas, en el arquero, también un argentino, ha habido muchos arqueros argentinos que han venido a Perú, incluso varios se han nacionalizado, sería importante. También el futbolista ecuatoriano también está en buen nivel, al igual que el colombiano. Hay mucho por escoger, pero tienen que agilizar los dirigentes. Hemos querido que ya definan de una vez, se está demorando mucho, porque los jugadores más importantes del campeonato nacional, los que ya no tienen contrato, ya van agarrando equipos, como es el caso del arquero Duarte, ya no está en Cristal, jugará en Cinciano. Aldair Rodríguez también jugará en Cinciano. Hay otros jugadores también que van cambiando de equipos, como es Caraballo, que jugará en Vallejo, Arly Benítez, que estaba en los Chancas, jugará en Boys, y así hay muchísimos jugadores que ya están cerrando contratos, como Gentile también, que de UTC se irá al Cusco, y también jugadores importantes que ya van definiendo su futuro, porque ya no hay tiempo. Se va de Cienciano Beltrán también se va para así es. ¿Qué opinas voy a aprovechar sobre de seguir leyendo los comentarios porque siguen escribiéndonos? Ronald Cuaresma nos dice buenas noches, buen programa, hoy se jugó la final del torneo de reserva, Sporting Cristal ganó por 3-1 Universitario y el cuadro rimense dirigido por Jorge Cazulo el próximo año 2024 jugará la Copa Libertadores Sub-20. Julio Así Palomino nos dice, ¿qué trabajo están realizando en el Estadio de los Chancas o simplemente no hay nada? No podemos dar esa opinión porque estamos fuera de Andahuayla, ya estando la próxima semana estaremos dando un reporte en vivo y en directo en el mismo lugar de los hechos para ver cómo Alberto está la Leiva, cancha. que también nos escribe siempre, dice, ya llegué. Profesor, buenas noches, novedades de los Chancas. Y Semiro Andahuelino que nos manda saludos. Bien, son novedades que ya hemos estado dando a conocer. Lamentablemente la dirigencia se toma mucho tiempo para hacer las contrataciones ya de los jugadores refuerzo. Creo que debía planificar, digamos, para una semana, tendría de repente unos 5 o 7 jugadores la otra semana, sí. O de repente están trabajando en forma silenciosa y recién en bloque, como se hizo con los jugadores, que fueron 10 del campeonato de este año de la Liga 2, que fueron ratificados en una sola publicación, 10 jugadores, perdón, 9. Y ahí se sumó al día siguiente el caso de Rudy Palomino. Posiblemente también sucede en las próximas horas o en los próximos días. Estamos a la expectativa. Así es, en el tema de la reserva, hoy se jugó el partido de vuelta entre Cristal y Universitario, que alcanzaron clasificación en el torneo de reserva a la final. En el partido de ida, recordemos, Universitario ganó 1-0, pero por mejor diferencia de goles Cristal fue el campeón, le entregaron el premio. José Cazulo fue el entrenador de la reserva. Y perdón, este equipo jugará, como ya hemos indicado, la Copa Libertadores Sub-20 el próximo año, con los otros equipos clasificados de cada país. Este año la reserva ya no otorgó puntos al primer equipo. El año pasado, recordemos que Alianza, gracias al campeonato que logró en la reserva, pudo alcanzar, definir el título nacional, el equipo de Alianza del año pasado, pero para este año la federación no consideró que el equipo de reserva otorgue puntos al primer equipo, y para este año 2024 no sabemos qué va a pasar. Hay que recordar que el año 2024 sí va a volver la Copa Bicentenario con equipos de primera y segunda división, que se jugará durante el desarrollo del campeonato Copa América, que se jugará entre junio y julio.
En ese momento se va a jugar la Copa Bicentenario con los dos equipos, tanto con los equipos de Liga 1, Liga 2, y posiblemente el campeón clasifica a la Copa Sudamericana del siguiente año, como se hizo hace algunos años. Y tenemos más comentarios, son ya 10 de la noche con 42 minutos. Adelante, Andrés. Sí, un saludo para Salvador Quintana, que nos escribe, nos dice: saludos, Frecuencia Deportiva, esperando que se juegue de local. Los transportistas hace tiempo que no quieren que haya vuelos, intereses de por medio, nos dice Salvador Quintana. Y bueno, ya somos más de 135 conectados. Hoy día tenemos que cerrar un poco temprano, Milciades, entonces si tuvieras algo más de información, mientras leo un comentario que acaba de llegar, Alberto Leiva dice: es lo más seguro, profesor, las contrataciones las lanzan en bloque. Espero que atienden a las contrataciones, también que se juegue en el Estadio de los Chancas, nos dice Alberto Leiva. Así es, Juan Carlos Bacelar, como está armando el equipo, tiene que ser muy cuidadoso en elegir a los jugadores de refuerzo. Él va a tener toda la responsabilidad, ya no habrá pretexto durante el campeonato indicar de que ya me dieron el equipo armado, que yo no tengo nada que ver. Creo que su responsabilidad es importante. Haber conducido al equipo desde la Liga 2 de este año, lograr el ascenso a la primera división, manteniendo a los 10 jugadores que ya se dio a conocer, más las contrataciones, creo que el equipo debe repotenciarse. Lo que sí tenemos que aprovechar es nuestra condición de local. Lamentablemente, en las primeras fechas no se podrá jugar en el Estadio Los Chancas y se está viendo la posibilidad de Juliaca. En Juliaca tendríamos la ventaja de la altura, pero en el tema de los gastos, si la dirigencia tiene el presupuesto, no habría ningún problema que el equipo pueda trabajar en Juliaca, entrenar en Juliaca, vivir en Juliaca, jugar sus partidos en Juliaca y cada vez que le toque jugar de visita, salir de Juliaca a través del aeropuerto para el lugar que les corresponda. Ese sería un tema de que también sería perjudicial para la hinchada andalucina que quiere ver el fútbol. Se ha luchado tanto para ver los partidos de local, pero por este tema del aeropuerto, que no es tan fácil resolver, no se trata de que en muy poco tiempo se pueda resolver y habilitar el aeropuerto, eso es lo que está complicando, y veremos en diciembre si es que se cumple, por lo menos los vuelos de emergencia que se ha indicado para la segunda quincena de diciembre, es decir, a partir del 15-16, debe haber algunos vuelos de emergencia de Lima, Andahuaylas, Andahuaylas, Lima, y ver la posibilidad para cuándo serían los vuelos comerciales. Los equipos se mueven a través de los vuelos comerciales, donde los auspiciadores o los que tienen convenio, en este caso con la federación, que es la empresa Latam, que les da los pasajes. Los equipos no pagan los pasajes, porque si los equipos de la Liga 1 tendrían que asumir los gastos de pasaje, imagínense, movilizar más o menos a 25 personas cada 2 semanas, porque jugando un partido local saliendo cada 2 semanas, sería bastante inalcanzable en el presupuesto. En eso la federación apoya y eso hace de que el campeonato pueda ser sostenible, porque si no, habría una crisis bastante complicada. En la parte final, reiterar sobre la Copa Perú que termina este domingo. Este domingo 26 en el estadio de Villa El Salvador se jugará el último partido de la Copa Perú, donde saldrá el campeón 2023 entre el Deportivo Ada de Jaén, Cajamarca, y el equipo Fútbol Club San Marcos de la provincia de Huari, departamento de Ancash. Uno de los dos levantará el trofeo este domingo, que está programado el partido a las 2 de la tarde. Y sería importante ver este partido porque de estos dos equipos siempre habrá algunos jugadores rescatables, viendo las posiciones, viendo su edad, viendo su técnica, viendo su biotipo, donde Juan Carlos Bacelar creo que debe ir a ver ese partido en vivo, aparte de revisar los videos de los partidos anteriores y de repente hacer propuestas, interesarse si es que hay jugadores que marquen la diferencia y sean un buen aporte para los Chancas versión 2024. Bien, ya estamos llegando a la parte final. Ya nosotros mañana estaremos tratando de traer más novedades. Vamos a tratar también de conversar con los directivos para ver para cuándo se estaría soltando ya nombres. El grupo de los contratados, donde habría varios argentinos, como ya se ha adelantado, para conocer las ubicaciones, los nombres, las edades y su trayectoria respectiva. Última parte, André, con los comentarios y también la despedida. Sí, un saludo para Saíz Saúl, que nos manda saludos, dice buen programa. Alberto Leiva dice: teníamos un año, no confiaron en el equipo, autoridades tienen la culpa, dice, ¿no? Aureo Altamirano nos dice: queremos el aeropuerto una vez para ver a los Chancas en casa. Elmer Guamán, profe, buenas noches. Las contrataciones de los Chancas tienen que ser de primer nivel. Y Alberto ya se despide, ¿no? Hasta mañana, profesor, excelente programa. Bien, también tu despedida, André. Ya nosotros mañana estaremos tratando de salir a las 10 puntos y a partir del lunes estaremos ya en vivo y en directo desde el estudio de Frecuencia Deportiva en Andahuaylas. No, saludos a todos, agradecerles por conectarse. Hemos sido casi 150 hoy día y ya nos vemos mañana. Bien, gracias también a la Mansión Casa Hotel que los espera en la avenida Perú 665, reservaciones
al 983-668864. También gracias a Farmacia Cristo Rey en la avenida Daura 270, a Agente Interban de Farmacia Cristo Rey en la avenida Daura 270 frente al Parque Argueda. Estamos llegando a la parte final y ya mañana estaremos regresando, y nosotros en la radio mañana también estaremos a partir de las 8 con Frecuencia Deportiva en 106.5 FM. Gracias por vuestra sintonía y hasta el día de mañana. Buenas noches, permiso, hasta mañana.